Miles y miles de aviones despegan cada día en la Tierra. Sin embargo, son muy pocos los que atraviesan el Océano Pacífico. ¿Por qué sucede esto? ¿Hay algún motivo secreto? Te invitamos a conocer las verdaderas causas de este extraño fenómeno. Cuando uno viaja en avión, ¿hay algo mejor que mirar por la ventana? En principio se nos ocurre una sola cosa: seguir en la pantalla el recorrido del vuelo en tiempo real, sobre todo si estamos a bordo de un vuelo largo. Conocer si ya atravesamos alguna frontera aérea, si estamos sobre el mar o cuánto tiempo nos falta para llegar a destino. Sin embargo, la gran mayoría de los miles de vuelos que despegan cada día tienen algo en común: no cruzan el Océano Pacífico. Es cierto, hay excepciones, pero son muy pocas. Veamos lo que sucede con algunas rutas concretas. Por ejemplo, hay muchos vuelos que conectan la costa oeste de Estados Unidos con el lejano oriente, como el vuelo que une a Los Ángeles con Tokio. Pero la ruta que toman los aviones no es esta, por medio del Pacífico, sino que se acercan a Alaska. Obviamente, las aerolíneas buscan hacer las rutas más eficientes, que sean rápidas y económicas. Entonces, ¿por qué hacen este recorrido y no este? Bueno, seguramente muchos ya pensaron uno de los motivos. Esto que parece una línea recta en un planiferio no lo es en la realidad. Claro, por la forma de la Tierra tenemos que pensar en 3 dimensiones y no en 2. Vamos a hacer esta prueba que es súper simple. Tengo un extremo de esta cuerda asegurado justo en la posición donde está Los Ángeles. Y si vamos hacia Japón, siguiendo paralelos al Ecuador, como nos proponía el planiferio, esta cuerda me alcanza exactamente para llegar hasta la ciudad de Tokio. Pero ¿qué pasa si tomo este extremo y tiro? La cuerda se aleja levemente del Ecuador y se acerca al Polo Norte. Y si vamos hacia acá, vemos que ahora incluso me sobra un poquito de cuerda, lo que demuestra que este es el recorrido más corto para unir a ambas ciudades. Además, tenemos que tener en cuenta que este globo terráqueo es redondo. Pero la Tierra no es una esfera perfecta, sino que está achatada en los polos. Por eso la diferencia es aún mayor a la que podemos visualizar en este experimento casero. Esta prueba quedará mucho más clara si salimos desde una ciudad que esté más alejada y más al norte, como Toronto. En este caso vemos cómo la ruta se acerca muchísimo más al Polo Norte, pasa por Alaska continental para recién luego girar hacia el sur y llegar hasta Japón. Y este es un momento perfecto para que te contemos acerca de Saily, el servicio que auspicia este video. Porque ese vuelo, el que conecta Toronto con Tokio, fue el que hice hace 2 años, cuando grabamos algunos videos desde Japón y Corea del Sur. En ese momento me hubiera resultado muy útil contar con Saily, que es una eSIM. Es como las tarjetas SIM que utilizamos siempre, pero con una diferencia. No es física, sino digital. Así que no tendremos que incorporar una nueva tarjeta al smartphone, sino que podremos usar el servicio directamente desde la aplicación. Una de las grandes ventajas que tendremos es que podremos utilizar internet desde cualquier lugar al que viajemos, ya que Saily está disponible en 180 países del mundo. Por ejemplo, en ese viaje a Japón compré una SIM física que me mandaron por correo al hotel, pero recién algunos días después de haber llegado. En cambio, con Saily podemos estar conectados ni bien arribamos al aeropuerto de destino. Lo único que hay que hacer es descargar la aplicación, elegir el plan de datos y luego activarlo. Y te ofrecemos una ventaja extra. Con el código INMENSO podrás acceder a un descuento del 15%. Podrás descargar Saily directamente en la Store o en el link que te dejamos en la descripción de este video. No olvides usar el código INMENSO a la hora de comprar tu plan de datos. De regreso en el Pacífico, la forma del planeta no explica toda la cuestión. De hecho, los vuelos no siguen exactamente el recorrido más corto entre ambos aeropuertos, y no sucede lo mismo a la ida que a la vuelta. Siguiendo con el ejemplo Tokio-Los Ángeles, esta es la ruta más corta entre ambos puntos. Sin embargo, cuando los aviones van hacia Japón hacen este recorrido. Y cuando vuelven lo hacen por aquí, mucho más al sur. Hay varios cientos de kilómetros de diferencia entre ambos caminos, y también hay una explicación. Se trata de los vientos a gran altura. Se los conoce también como corrientes en chorro y ejercen una gran fuerza que va en dirección este. Se ubican en distintas latitudes, tanto en el hemisferio norte como en el sur y a distintas alturas. De esta forma, los aviones que parten de Tokio utilizan una ruta que se ubica un poco más al sur para aprovechar el envión de la corriente en chorro subtropical, que puede llegar a los 320 km por hora. En cambio, en el sentido inverso se busca evitar estos vientos que llegan de frente, por lo que resulta conveniente acercarse a Alaska.
sería algo así como las cintas transportadoras que existen en los aeropuertos. Si encontramos una que nos acerca a nuestro destino, nos dará un gran envión y llegaremos más rápido. En cambio, si la tenemos de frente, será mejor esquivarla. Esto se puede comprobar fácilmente. Este sitio web nos muestra todos los vuelos activos que hay en este momento. Y podemos ver que hay varios en dirección al oeste que vuelan más al norte, mientras los que van hacia el oriente lo hacen bastante más al sur. Tal es la importancia de las corrientes en chorro que los tiempos de los vuelos cambian mucho si se va en un sentido o el otro. El tramo Tokio-Los Ángeles demora unas 10 horas y 20 minutos, mientras que la ruta inversa requiere 11 horas y 40 minutos. Sí, nada menos que 80 minutos de diferencia. Hay otros motivos por los que son pocos los aviones que atraviesan el Pacífico. Es que no solo se trata de un océano muy extenso, sino que además tiene muy pocas islas y aeropuertos importantes y equipados para atender emergencias. Esto es fundamental por temas de seguridad. Desde hace décadas existen normativas que determinan algunos criterios que deben seguir los aviones. Según la cantidad de motores que tienen y otras características de seguridad, los aeroplanos tienen más o menos autonomía en el aire alejados de un aeropuerto. Por ejemplo, algunos deben estar en todo momento a un máximo de 60 minutos de una pista de aterrizaje por si llega a haber algún desperfecto. De esta forma, en algunos casos hay que establecer rutas que no son las más directas ni eficientes, pero sí son más seguras. Entonces, para ir del punto A al punto B, a veces hay que realizar planes de vuelo algo más extensos para acercarse a un tercer aeropuerto. Esto nos brinda un resguardo extra ante una eventualidad. No es sencillo obtener una certificación para lograr una autonomía muy alta. Los sistemas deben estar preparados para las pruebas más exigentes e incluso para condiciones meteorológicas adversas. Igualmente, hay algunas aeronaves que tienen estándares tan altos que pueden viajar casi por cualquier rincón del planeta en línea recta. De vuelta en el Pacífico, estas normativas de seguridad sobre la autonomía de los aviones conspiran contra rutas trazadas en medio del océano. La ruta hacia el oeste, que se acerca a Alaska, tiene la ventaja de tener el apoyo de varias pistas de aterrizaje que existen sobre las islas Aleutianas. Igualmente está claro que existen excepciones. No es cierto que no haya aviones que crucen el Pacífico. Y también lo podemos comprobar acá, en tiempo real. Una gran cantidad de las aeronaves que están en medio de este océano tienen como origen o destino un lugar puntual, Hawái. Claro, se trata de un lugar súper aislado. Y no solo cuenta con una gran población que supera el 1.000.000 de habitantes, sino que además es un destino turístico relevante, por lo que constantemente llegan turistas a las islas. Hay otros aeropuertos de la región que suelen tener movimiento, como los de Rapa Nui y Tahití, a donde también arriban muchos turistas. Pero en todos estos casos, los aviones no atraviesan completamente el Pacífico, sino que los destinos quedan en medio del océano. Existen otras excepciones de vuelos que sí cruzan el océano de punta a punta. Es que realmente no queda otra opción. Por ejemplo, hay varias conexiones directas entre Australia y Nueva Zelanda con América del Norte. Desde Sydney podemos ir de manera directa a Vancouver y atravesaremos en sentido noreste toda esta gran masa de agua. Similar a lo que sucede con la ruta Auckland-Nueva York, que es larguísima. Sin embargo, no sucede lo mismo si queremos ir entre el este de Asia y Sudamérica. China y Japón no tienen conexiones directas con el sur del continente americano. El tema es que estas regiones están realmente alejadas. Tal es así que en algunos casos son antípodas, es decir, son los lugares que están en el punto contrario del globo. Es muy difícil realizar vuelos que cubran esas distancias, por el costo y por las capacidades técnicas. Hubo algunas excepciones, como un viaje directo que se hizo entre Seúl y Buenos Aires, pero no hay conexiones regulares comerciales. El motivo es simple, es muy alto el costo de esta conexión y no hay una demanda suficiente que lo pueda sustentar. Los vuelos comerciales que sí parten de Sudamérica rumbo al oeste y cruzan el Pacífico son los que van desde Santiago hasta Sydney y Auckland. Pero, al igual que en el hemisferio norte, no lo hacen en la línea recta que nos muestra el planiferio, sino que la ruta se parece más a esta del globo terráqueo, mucho más cerca de la Antártida. ¿Conocías todas estas cuestiones que afectan a las rutas comerciales? Déjanos en los comentarios más abajo si te parece que hace falta agregar alguna. Y no te olvides que te dejamos el link para que pruebes la eSIM de Saily. Hasta la próxima.